¿Qué más, muchachos? Está la cámara como torcida. Como, como que le dan unas ganas de moverla. No creo que se pueda mover. ¿Cómo quedó así? Sí, es que se ve la línea del tablero, se ve torcida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ay, a propósito. Uy, tenía yo que mirar algo antes de la clase y se me olvidó. Bueno, aquí voy cargando la información que necesitaba que me acuerdo. Piratear. Bueno, muchachos, entonces vamos aquí a sacar los implementos. ¿Qué más? ¿Qué más? Buena tarde, noche para todos. Hoy vamos a terminar la clase que dejamos incompleta la clase pasada y vamos a plantear un ejercicio. ¿Listo? Quisiera que hiciéramos un poquitico el ejercicio, quisiera que avanzáramos un poco en el desarrollo del ejercicio. Y seguramente ese ejercicio lo estaremos trabajando bastante de aquí en adelante. Entonces, ahí tendremos para rato. Vayan pensando en grupos de laboratorio. A ver cómo se van a organizar. Porque pues la idea es como ya empezar a trabajar en esos grupos. No es que esto sea un laboratorio, sino que lo vamos a trabajar pues, como más en grupo que de forma individual. Bueno, ¿en qué quedamos la clase pasada? La clase pasada vimos, vamos a hacer un pequeño repaso acá. Hicimos un mamarracho aquí y dijimos, grabo la clase. Grabo la clase. Recording in progress. Grabar, listo. Entonces, la vez pasada dijimos que cualquier circuito digital se podía asemejar a algo como este, como unas nubecitas combinacionales, ¿cierto? Que preceden a unos registros, ¿cierto? Y la verdad es que estas nubecitas combinacionales reciben el dato o sus entradas. No es que tengan que venir del anterior, sino pueden venir del mismo registro o de uno de antes. Es una mezcla ahí de todos con todos, donde todas las conexiones son posibles. Y bueno, esto sería como de forma muy general, como les digo, el circuito digital. Entonces, supusimos que este circuito estaba bien diseñado. Eso es importante aclarar. Esta suposición se hace diciendo que todo el sistema es síncrono. Entonces todos tienen el mismo reloj y por aquí teníamos una entrada externa y dijimos de pronto que esta era la salida, como por poner algún valor de salida, pero realmente no hay importancia en dónde está la salida del circuito. Bueno, entonces la vez pasada, dedujimos las ecuaciones de tiempo de setup y el tiempo de hold, ¿cierto? Entonces dijimos, en este caso, dijimos que el periodo de reloj tenía que ser mayor que el TPSQ, que es el peor tiempo de respuesta del circuito secuencial, sumado con el peor tiempo de respuesta del circuito combinacional, ¿cierto? Y ese valor, peor tiempo de respuesta, tenía que sumarse con el tiempo de setup. De esa forma, si el periodo era suficientemente grande, garantizamos que no había metastabilidad. ¿Listo? Este era el punto de partida para la ecuación de tiempo de setup. Por otro lado, calculamos la condición de tiempo de hold, donde dijimos que el tiempo de hold del circuito debía ser menor que el menor tiempo de respuesta del circuito secuencial, el TSSQ, sumado con el mejor tiempo de respuesta del circuito combinacional. ¿Listo? Y entonces, efectivamente el circuito no puede ser tan rápido ni tampoco puede ser tan lento. Si es muy lento, puede haber violación de tiempo de setup, porque el periodo podría ser algo pequeño, o más bien restringiríamos mucho el periodo. Si el circuito es muy rápido, podría haber violación de tiempo de hold, y aquí sí no está involucrado el periodo. Eso es importante ver que aquí arriba está involucrado el periodo, pero aquí no lo está. Entonces, listo, estas eran las dos condiciones que habíamos visto.
Quedó pendiente, ¿cierto? Quedó pendiente. ¿Cuál era la tercera causa? ¿Cuál es la tercera causa? ¿Cuál creen ustedes es la tercera causa por la que se puede generar metastabilidad en este sistema? ¿Qué opinan ustedes? Nosotros hicimos la clase remota, ¿cierto? La clase pasada hicimos remota, ¿no? ¿O hacemos acá? Acá, sí. Confundido. Es que ayer hice clase remota. Entonces, sí, fue lo otro. Estoy confundido. Listo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es una tercera causa de metastabilidad? ¿Cuál creen ustedes que podría ser esa tercera causa de metastabilidad? ¿Cómo creen ustedes que este amigo de acá podría estar en riesgo de entrar en metastabilidad? ¿Por qué creen que este estaría en riesgo de entrar en metastabilidad? Si pensamos en una entrada externa, ¿cierto? Un humano, una máquina, cualquier elemento externo al circuito que nos envíe señales, esas señales, pues técnicamente no están sincronizadas. Esas señales llegan en cualquier momento al circuito. ¿Listo? No sabemos si va a coincidir con un flanco. No sabemos si va a estar cerca de los flancos. No sabemos si va a estar en el lugar adecuado o no. Entonces, una entrada externa es una fuente enorme, ¿cierto?, de probabilidades para que este circuito entre en metastabilidad. Si ustedes miden el circuito, digamos en el tiempo, el reloj, pues el reloj será algo así como esto, ¿cierto? Y si ustedes miran entonces esas ventanas sagradas que se definen alrededor del circuito, pues ustedes van a ver que alrededor, digamos, de este flanco hay una ventana, ¿cierto? Alrededor de este flanco hay otra ventana. Son momentos en los que la señal de datos no debería cambiar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una línea de tiempo donde decimos aquí sí, pero aquí no. Aquí sí, pero aquí no. Aquí sí, pero aquí no. ¿Cómo le digo yo al usuario humano que no coincida con el reloj que va como a 50 MHz? ¿Cierto? Es imposible porque las escalas de tiempo son radicalmente diferentes. Entonces yo no puedo obligar a mis usuarios, obligar a las otras máquinas, los otros sistemas que me están enviando información, yo no los puedo obligar a que actúen en ciertos momentos porque es imposible para ellos conocer exactamente la ubicación. Es más, aun cuando sea un sistema que trabaja en la misma frecuencia, ¿cómo sabemos que esa señal que entra no entra, digamos, él pensando que está entrando bien, resulta que siempre está entrando mal? Sí, o sea, ¿cómo las sincronizamos, las despasamos para que estén en el lugar correcto? Entonces, ese es un problema del que hablaremos toda una clase. ¿Ok? Entonces, para eso, nosotros colocamos aquí circuitos adicionales que lo que hacen es básicamente tomar la señal de reloj, ¿sí? Es un circuito secuencial realmente, y él sincroniza, realmente el tema se llama sincronizadores, y lo que hace el circuito es sincronizar la señal de entrada para que lo que llegue al sistema pues no sea tan perjudicial como lo sería la entrada sin ningún procesamiento. Entonces, se trata de eso. Lo más triste de esta situación, lo más grave, digamos, de esta situación, es que normalmente las señales externas, cuando son pulsadores, cuando son actuadores, digamos que entradas de usuario, por ejemplo, normalmente llegan al registro de la máquina de estados. ¿Listo? Y insisto, la máquina de estados es lo más importante del sistema en cuanto al funcionamiento. Si yo de pura maldad quiero hacer fallar un registro y tengo que escoger uno, o sea, sin lugar a dudas escojo el de la máquina de estados, porque precisamente si la máquina de estados llega a un estado aleatorio, pues eso me garantiza un caos total, ¿no? Se me sale aquí el mandado. Entonces, definitivamente, este es un registro delicado. Entonces, con más razón, tenemos que prestarle atención a qué tipo de señales estamos haciendo llegar a este sistema. Entonces, por eso vamos a hablar toda una clase de eso. ¿Listo? Y con eso, digamos, definiríamos la tercera causa de metastabilidad. ¿Listo?
Sí, no, este sistema está bien así, listo. Entonces, lo que yo quiero que hagamos hoy, y es como normalmente como cerramos esta clase de metaestabilidad, es básicamente un abrebocas a lo que se viene, digamos, es un insumo que tendremos para las siguientes clases. Y es el hecho de analizar un circuito que ustedes mismos puedan hacer y, digamos, que nos permita trabajar un caso más o menos real, no tan grande. Siempre el dilema mío como profesor es que si les coloco un caso real, tardamos 2 semanas en entenderlo y ahí sí implementamos algo. Y si les coloco un problema muy pequeño, ustedes sienten que están en un problema muy simple. Entonces, me toca lidiar ahí como en un punto medio entre esas dos partes. Entonces, lo que quiero que hagamos es que comencemos a trabajar un circuito que es así. Es un circuito que tiene 3 registros en las entradas. Así, tiene 3 registros. Cada registro es de 4 bits. Y acá tiene un bloque combinacional grande. Y este bloque combinacional, entonces, da un resultado a otro registro. Todos estos registros están, los asumimos correctamente implementados, es decir, todos tienen la misma señal de reloj, ¿ok? Todos tienen la misma señal de reloj y trabajan con el mismo flanco. Y lo que hace este circuito de acá es simple, él simplemente lo que hace es sumar los 3 datos que están ahí. ¿Sí? Él simplemente toma los 3 datos de 4 bits cada uno y acá simplemente él suma. Como estamos sumando 3 datos de 4 bits, ¿de cuántos bits es la salida? ¿De cuántos bits será la salida para que no se pierda, para que no haya desborde en el cálculo? El máximo número que podríamos sumar sería 15 más 15 más 15, eso me da 45. ¿Cuántos bits requiero para representar el número 45? 6, correcto. Con 6 bits puedo llegar hasta 63. ¿Sí? Con 5 bits puedo llegar hasta 31. Sí, si no saben cómo sacarlo por si acaso, es el logaritmo base 2 de, en este caso, 45. Esto seguramente me da 5 punto algo. ¿Listo? Obviamente no puedo tener 5 punto algo bits, 6 bits. ¿Listo? ¿Qué van a usar ustedes para poder implementar este circuito? Ya que es donde está lo interesante, que cada uno seguramente tendrá estrategias diferentes para solucionar esta suma. No es el qué problema, insisto, no es el súper problema, pero es algo que podemos hacer relativamente rápido y podemos ir avanzando en esa solución. Ustedes ya conocen de Digitales 1, lo que son los sumadores completos. El sumador medio, ¿sí? Son cajitas que ustedes ya han visto. Me gustaría que de todos modos esta actividad sirviera para ir repasando un poco esos conceptos que quedan por ahí volando. Estas salidas, esto tiene 2 salidas, perdón. Sumador medio y sumador completo, cada uno tiene 2 salidas. Vamos a definir acá un TCD, como es un circuito combinacional, entonces él tiene su TCD y su TPD. ¿Okay? Ambos, cada uno tiene un TCD y un TPD. Entonces, en el caso del sumador completo, vamos a decir que el TCD son 3 nanosegundos, el TPD son 6 nanosegundos, el TCD acá son 2 nanosegundos y este es 4 nanosegundos. Los registros que están aquí en el sistema, en general, los que vayamos a usar de aquí en adelante, cualquier flip-flop de este sistema, entonces va a tener los 4 parámetros, ¿no? Vamos a colocarlos en orden. El TCCQ va a tener el TPCQ, va a tener el tiempo de setup y va a tener el tiempo de hold.
quiero colocarles el ejercicio con los mismos parámetros que se los puse al otro grupo. Por eso, permítanme, yo reviso los valores que puse porque no me acuerdo. Tengo la idea que acá son 3 nanosegundos y que este era 1 nanosegundo y creo que este era 3 nanosegundos y el tiempo de setup no me acuerdo. Entonces ya lo reviso para que quedemos con los mismos datos, pero esto sí estoy seguro. Esto de acá sí estoy seguro. Entonces, permítanme, ya les confirmo eso de allá. Ah, aquí lo tengo. Justo aquí, justo en la miniatura del video. El TCSQ es 1 nanosegundo, el TPCQ3, el tiempo de hold 3 y el tiempo de setup 2. Mirar por arriba. A ver bien de cerca. Pues no veo de cerca. Cuando vas a soldar a hacer algo, me toca quitarme las gafas y trabajar. Sí. El mío también. Sí. Yo tengo como menos 3,5 por ahí. Sí. Ya, sí, ya bastante. Y todo el día frente al computador. Tiene filtro azul. ¿Sí? Sí, para el computador. Ah, sí. De hecho, sí lo tiene. Y yo en la pantalla de compra del celular también le pongo filtro azul este. No sé si funciona, ¿no? Pero es lo único bueno que hago por mis ojos, porque el resto es puro desgaste y maltrato. ¿Listo? Entonces, para contextualizar un poco, ¿qué les toca hacer? Esto se puede hacer de muchas formas. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer de diferentes formas. Este es un sumador general. Bueno, ¿qué les toca ayudar? No les dije que les tocaba ayudar. De aquí quiero que me digan dos cosas. Quiero que me digan cuál es la frecuencia máxima de este circuito. Y quiero que me digan si existen, si este es el caso, si existen violaciones de tiempo de polos. ¿Listo? Quiero que determinen si existen violaciones de tiempo de hold y que determinen la frecuencia máxima. Básicamente es esto, ¿no? O sea, ustedes tienen aplicación de esto, es la frecuencia máxima. Y aplicación de esto es la segunda pregunta. O sea, es directamente cada una de las condiciones aplicadas sobre el circuito. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Buscar la forma de sumar. ¿Sí? Hay muchas formas de sumar. Alguien puede decir, por ejemplo, yo sumo 2 datos y después sumo el otro. Alguien puede decir, no, yo hago la suma de los 3 datos simultáneamente. Como sea que lo hagan, el objetivo es sumar los 3 datos de 4 bits. Es simplemente eso. Seguramente les saldrá una arquitectura, una interconexión entre varios módulos, sumadores completos, sumadores medios, y en esa arquitectura ustedes van a tener que determinar, por ejemplo, cuál es el TPD para poder saber cómo calcular el periodo mínimo. Van a tener que determinar el TCD para saber si hay violación de tiempo de hold. Entonces, pues es una actividad realmente sencilla, no es muy complicado, pero creo que nos sirve para reconectar todos los conceptos de las cosas que hemos visto en todas estas 2 semanas y entonces aterrizarlos con un ejercicio. ¿Listo? Es lo que quiero que hagamos con esto. Una pregunta curiosa. ¿Ustedes se acuerdan que era un sumador medio y un sumador completo? Más o menos. Listo. A ver, una idea. La idea de un sumador medio o un sumador completo, cualquiera de los dos, es sumar bits. ¿Listo? El nombre lo dice, pero es sumar bits que tengan la misma ponderación en el número. Me explico. Si usted está sumando, si usted hace una suma, inventemos los 2 números, el 1, 0, 1, 1 más el 1, 1, 0, 1. ¿Listo? Estoy sumando estos 2 datos. Entonces, cuando uno comienza la suma, uno dice, bueno, yo comienzo sumando 1 más 1. Estoy sumando 2 bits que están en la misma columna. Entonces, el sumador medio me permite a mí precisamente sumar 2 datos que están en la misma columna. ¿Cuál es el resultado de esa suma? Un resultado es acá, lo que yo pongo acá, que es el 0. Y otro es el acarreo. Entonces, ahí están las 2 salidas que tienen estas cajitas. Y a partir de acá, yo tengo que sumar acarreo de la etapa anterior con un bit con otro bit. Entonces tengo que sumar 3 bits de la misma ponderación
que me dan resultado y acarreo. ¿Sí? El medio no lleva la carrera. Ah, sí, el medio no tiene acarreo de entrada y el completo tiene acarreo de entrada. Es básicamente eso. Todos estos son de un bit, sumadores completos y medios de un bit. Y ya. Y ya. Entonces, como les digo, hay muchas formas de hacer este circuito. Pongan una hojita, sean generosos ahí con sus diagramas y pues simplemente lo hacen, ¿no? Yo calculo que por ahí unas 9 bloques más o menos son suficientes para hacer una suma como esta. Y pues ya dependiendo de las conexiones que haya, pues lo que quiero es eso. Ustedes digan, bueno, ¿y cuál será el TCQ? Pero ¿cuál será el TCD? ¿Cuál será el TPD? ¿Sí? ¿Cómo calculo la frecuencia máxima? Así sea sobre un caso hipotético, lo podemos incluso llevar al FPGA. Hablando de llevar al FPGA, la próxima semana, o sea, de hoy en 8, no la clase del miércoles, sino la clase de hoy en 8, la hacemos remoto. ¿Listo? Porque quiero que miremos algo del software. Entonces vamos a estar revisando ahí el programa privado, ICE, para ir aterrizando todo, digamos, de las cosas que hemos hecho, mirando en qué nos ayuda el software o cómo podemos ver las simulaciones para ver retardos de compuerta, en fin, cómo podemos ver la frecuencia máxima del circuito. ¿Sí? Esas cosas me gusta verlas en el software y pues aquí obviamente no puedo. Entonces, lo hacemos más bien en remoto y entonces, de paso, si ustedes tienen sus computadores en sus casas, pues entonces pueden instalar el software, por eso les digo desde ya, para que tengan la posibilidad de, si quieren ir haciendo lo que vamos haciendo en la clase, pues que lo puedan hacer. ¿Listo? Eso será de hoy en 8. De hoy en 8 comenzamos con eso. Si acaso esto no es un quiz o algo así, un examen, en el que no puedan preguntar, por el contrario, el objetivo de esta actividad es que pregunten y uno puede ayudarles en lo que más se pueda, ¿no? A veces se cohiben porque piensan que les diré, como un amigo decía a sus estudiantes, en la pregunta está la respuesta. Dictan las señales. Esa respuesta.
Un segundo, yo voy a ir a una aula allá abajo a ver si puedo rescatar un video de, de otro grupo para subir este fin de semana a Moodle. ¿Listo? Ahí, bueno.
Termino.
¿Cómo vamos? Mi papel, yo no quiero que yo sea el que les diga cómo hacerlo porque si no todos harían lo mismo. Aunque todos quizás hagan cosas muy parecidas, siempre me gusta dejar un poco de libertad, ¿no? Algo más, como algún elemento que les permita tener soluciones diferentes. De hecho, la próxima clase yo esperaría
que de pronto algunos voluntarios me pudieran compartir la solución y la analizamos entre todos, ¿listo? Entonces, es como el objetivo. Traten de, como les digo desde ya, de buscar grupos de trabajo, de hacer grupos de 3 personas para trabajar en laboratorio, para trabajar en estas actividades, porque les sirve bastante hablar. Hablar sirve bastante para poderse comunicar e intercambiar ideas. O sea, siempre hay atascos que uno tiene a veces mentales y es bueno tener un compañero para preguntar y para hablar. Entonces, eso. En general, no sé si de pronto les recuerde cómo se veían sumadores en sistemas digitales uno o algo así como por de pronto ver si esto les sirve un poco, como pensando en una solución un poco más compleja, ¿no? En general, como les digo, si uno va a sumar 2 datos de 4 bits, pues uno arranca a trabajar lo que son bit por bit, siempre comenzando desde menos peso hasta los de más peso. Entonces, si suponemos que este es el dato A, ¿cierto? Y que este es el dato B, entonces podemos decir que esto es A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3. Entonces, para este caso, lo que yo les sugeriría es como que ustedes traten de mirar cómo se hace la operación y cómo eso se transforma en hardware, que modifica esos bits, que los transforma, que los procesa. Entonces, por ejemplo, para la primera operación tomamos A0 y B0. Entonces, eso ya implica que acá hay una cajita, ¿cierto? Que toma A0 y toma B0, ¿cierto? Y nos da unos resultados. Como les decía, pues esos resultados son el resultado de la suma como tal y un acarreo para la siguiente etapa. Entonces aquí seguramente tendrá que venir un S sub 0, que sería como el primer bit de la respuesta. Y, exacto, y el acarreo de salida. Están las 2 salidas del sumador medio. Eso es un sumador medio. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces acá uno puede colocar otra cajita sumadora, que en este caso sería completo, porque recibe el acarreo, recibe A sub 1, recibe B sub 1, y con esos 3 bits, con estos 3 bits de acá, determinamos el bit de salida de la suma y el bit de acarreo de la siguiente etapa. Entonces así, por ejemplo, ya uno tiene aquí, y eso se repite, ¿cierto? Y ese procedimiento se repite. ¿Puede ser? Señor. ¿Habría una forma de tomar en cuenta de una vez A sub 0, B 0 y C sub 0 también? Porque tenía... Sí, claro, exactamente. Ahí es donde yo no me quiero meter. Pero claro, porque esta estrategia permite sumar 2 datos, ¿cierto? Pero de pronto otra persona diga, bueno, yo voy a sumar los 3 datos de una vez. Entonces inventemos aquí 3 números. Tomemos los que están, bueno, ya me equivoqué. Digamos que es este y este, sí. Tengo los 3 datos. Alguien puede decir, no, yo los voy a sumar de una vez todos. Entonces dice, yo voy a sumar aquí 3 bits de una vez. Por ejemplo, esa persona podría decir 1 más 1 más 0. Esto es 0 y llevo 1. Esto corresponde a sumar 3 bits del mismo peso. Entonces, bajo esta estrategia, ustedes dicen, aquí hay un sumador completo. ¿Cierto? Porque eso lo puedo hacer con un sumador completo. Son 3 bits que están en la misma columna. Entonces lo hago con un sumador completo. Y ahí es donde ya verán ustedes después qué hacen. O sea, no sé cómo harán para sumar los 4, pero eso es lo que yo quiero. ¿Sí me entienden? Ahí es donde yo no me quiero meter porque no quiero coartar ni quiero sesgar las respuestas que ustedes me den. ¿Sí? Hay muchas soluciones. Claro, a eso es a lo que voy. A eso es a lo que voy. Entonces, como hay muchas soluciones, yo tengo la mía y en mi mente ya tengo 2 soluciones por ahí, como más o menos pensando en qué puede pasar, ¿sí? Pero yo no quiero precisamente limitarlos a eso. Y lo bonito de esta materia es precisamente eso, que yo pienso algo y ustedes casi siempre hacen algo diferente. Entonces, me ponen a mí en dilemas porque, espera, usted eso fue de esta forma, perfecto, o sea, buena solución, hagámoslo por ese lado. Y eso es lo interesante acá, sí, eso es lo interesante acá. Por eso yo me mantengo un poco al lado cuando les pongo a trabajar, pero tampoco es como que no me hablen porque, sí, entonces, si tienen dudas de cómo funciona, lo básico, sí, o sea, yo lo que no me quiero meter es en la parte creativa. Yo les ayudo con todo lo técnico, con las conexiones, con cómo va con no sé, con las cosas que garanticen que la solución funcione, pero la parte de estrategia, de cómo lo van a hacer, eso es lo que yo quisiera que ustedes, digamos, ahí estuvieran muy pendientes, ¿no? Entonces, como les digo, pues ya más o menos, ponemos con esto que les he dicho, creo que les he dado una idea
por lo menos dos ideas. Lamentablemente quisiera que hubieran más ideas aparte de las que tengo yo. Entonces, para que ustedes puedan seguir trabajando. Insisto, yo estos cuatro no sé cómo ustedes lo irán a hacer porque hay que sumar cuatro. Entonces, no tengo ni idea, porque solamente para este problema limitamos a estas cajitas. Entonces, bueno, ahí está el problema como una discusión abierta. Así que, bueno, en ese punto, ustedes dirán, ¿qué tienen que hacer después? Cuando ustedes tengan ya una interconexión de varias cajitas, ustedes van a tener muchos caminos, ¿cierto? Entonces ustedes van a decir, por ejemplo, si están buscando cómo calcular el TPD, ustedes buscan el camino más largo. ¿Se acuerdan del problema de las compuertas, no? Las tres compuertas antes. Entonces decíamos, si buscamos el TPD de ese circuito, entonces lo que buscamos era el camino más largo. Y la peor respuesta que podía haber. Y si buscamos el TCD, buscamos el camino más corto. Entonces, aquí pasa lo mismo. Si, por ejemplo, digamos que fueran solo estos dos, y yo tengo que buscar aquí el TCD y el TPD, definitivamente, el TCD lo busco por acá, ¿sí o no? El corto lo miro por acá. O sea, más corto que esto, no creo que haya, porque por acá, si ustedes se fijan, el sumador completo es más lento que el medio, ¿cierto? El sumador completo es más lento que el medio. Entonces, el tiempo más corto, la respuesta más corta, seguramente estará por acá. ¿Sí? Y si busco el camino más largo, pues ahí sí tendría que buscar un camino entre todos, nuevamente, entre todos los posibles caminos que hay, uno busca, ¿no? Entonces, uno mira acá, mira por acá, mira por acá, por acá, todas las posibilidades que hay. Y entre todos esos el más largo, pues seguramente será algo así como esto, ¿no? Ese será el más largo porque pasa por las dos cajitas. Entonces sumará el TPD este con el TPD este y pues será seguramente el más largo. Entonces, a eso voy. Es como hacer su propio diseño, sacar su camino corto, sacar su camino largo y con eso ya tienen las posibilidades para hacer los cálculos que tienen que hacer, responder las preguntas y ya. O sea, en sí el problema no es muy difícil, pero el enfrentarse a él y hacerlo, al principio es un poco como asustador y ya después, qué va. Entonces, eso. Pero lo interesante es que después este circuito lo vamos a segmentar, le vamos a hacer otras cosas como para intentar aplicar lo que viene de aquí en adelante sobre este diseño. Entonces, por eso quiero que ustedes lo hagan, que tengan su propia solución. Ya después veremos qué funciona mejor, si la comunidad es una persona o otra persona. Esas son cosas interesantes que se pueden hacer. Es más, quisiera que lo lleváramos por lo menos a la simulación en el FPGA. Sí, podemos pensar en hacer algo así. Es fácil, entonces. Sí. Entonces, bueno, yo creo que tienen como las herramientas, ¿cierto? Como para continuar y terminar el ejercicio. Insisto, intenten trabajar en equipo. No sé si se conocen en general en el grupo. Si necesitan un foro social o algo así, lo monto en Moodle. Como para que hagan los grupos, no sé qué criterio tengan ustedes para seleccionar sus compañeros de grupo, pero buscamos la forma, no sé, hacemos una llamada de presentación ahí de todos, no sé, alguna cosa nos inventamos, pero sí les sugiero muchísimo que trabajen en grupo porque seguramente empezaremos a acumular trabajo, y el trabajar solo es pesado. En cambio, si tenemos un grupo, no es como cuestión de que nos repartamos y ya como las esferas del dragón, sino que tengamos la posibilidad de interactuar y tengo este problema, entonces hablamos, tengo este problema, entonces hablamos por acá y todo eso. Entonces sí les recomiendo bastante el grupo. Más de la mitad de la materia es en grupo, con eso les digo todo. Entonces busquen buenos compañeros, pero tampoco que se queden solos, ¿no? No es, pues si quieren, es respetable, no hay problema. pero en lo posible busquen compañeros. Bueno, muchachos, entonces, pues nada, aquí tenemos las cosas, las dudas que tengan me pueden preguntar por correo. Yo trato de revisar el correo de la E3T, ¿no? El de william.salamanca@e3t.com. Entonces, para que ustedes me puedan preguntar cualquier duda, estoy pendiente, yo estoy ahí. Trato de estar bastante atento a ese correo, pues precisamente para eso, para responder las preguntas que sean. Intenten instalar el software, no es como instalarlo y ya, mañana lo uso. Casi siempre tiene problemas, hay muchos tipos de problemas. Lo bueno es que los foros de Xilinx son buenos. O sea, si ustedes tienen un problema, por ejemplo, un típico problema que hay en Linux es que cuando lo instalan, uno va a abrir un proyecto, le dice abrir, y cuando él tiene que sacar el diálogo de abrir, de buscar en las carpetas,
se muere el programa. ¿Sí? Entonces uno busca, se me cierra cuando abro un proyecto. Y de una vez, foro de Xilinx, respuesta, listo, sale. O sea, las respuestas son normalmente muy, muy buenas en los foros de Xilinx. Entonces, súper recomendado eso. De todos modos, pregúntenme a mí, ¿no? Igual, yo lo que hago es, lo primero que hago es buscar en Google, en un foro de Xilinx, para ver qué me dicen por allá. Pero sí hay como problemas típicos que uno más o menos ya sabe por dónde va la solución. En ese caso, por ejemplo, es un problema de Java. Si les pasa eso, es como una cuestión como con Java y no sé, no me acuerdo qué hay que hacer, pero sé que son un par de líneas que toca ahí ejecutar y ya no es problemático. Y así mismo con lo demás, la licencia, les toca registrarse para que tengan un archivo de licencia, y aunque creo que la licencia de uno se usa para otro, no estoy seguro. Bueno, en fin, instalar el software no es como cuestión de que lo hago, doble clic, siguiente y ya. Tiene sus cositas, entonces por eso, si tienen dudas de cómo instalar, el fin de semana para que lo tengan para de bien 8. Y si tienen dudas, pues me preguntan. Ok. Bueno, muchachos, creo que no es más por ahora. ¿Alguna duda? Por allá. ¿Alguna duda? Profe, en el caso de las FPGAs, ¿eso cuándo se va a empezar a utilizar? Yo quisiera que las prácticas con FPGAs las hiciéramos el otro año, ya cuando estemos todos. O sea, yo por mi parte, yo sé que algunos ya están haciendo prácticas allá, pero sé que allá tampoco está instalado los sistemas de cámara ni nada de eso. Es para mí en lo personal creo que es feo para las personas que están allá. Es cierto que las personas que vienen están aquí pensando en hacer las prácticas, pero creo que la materia se presta como para que retardemos un poquito esas prácticas, ese contacto con las tarjetas, matemos ahorita toda la parte teórica de la materia y acumulemos práctica para el otro año. Entonces, yo pensaría que es como la mejor forma. De todos modos, estaremos haciendo prácticas similares, digamos, durante este año, tampoco es que nos quedemos completamente quietos. Y pues ya cuando lleguemos allá, pues ya tendremos bastante adelantado porque ya conocemos el software y ya hemos hecho bastantes cosas. Entonces yo espero que las prácticas sean el próximo año, ya presencial 100%, todo el mundo, creo que esos son los planes. No sé si salgan, no sé si haya un cuarto pico de la pandemia, no sé, bueno, no es que a mí me entusiasme mucho el volver todo el mundo, yo soy un poco paranoico con eso. De hecho, ayer no hice clase en la tarde porque me sentí un poco mal, me sentí como débil, ¿sí? No fue como gripa o algo así o algo respiratorio, pero sí me sentí como débil y yo dije, no, yo no hago clase allá, yo voy remoto. Entonces, sí soy un poco paranoico con eso, entonces no es que me llame mucho la atención, pero sí creo que es una ventaja muy grande poder tocar el FPGA. O sea, ustedes van a ser la generación que después como de 4 semestres va a volver a coger un FPGA. Parece triste, es triste decirlo, mejor dicho, pero así va a ser y bueno, feliz para ustedes, ¿no? Pero triste para los demás. Entonces, pues sí, yo creo que el otro año estaremos haciendo eso. Sí. Vale. Bueno, muchachos, entonces nos veremos la próxima semana. Feliz puente. Tienen tiempo para descansar, quizás, creo yo. Yo creo que espero lo puedan aprovechar. Saquen un ratito, una jornada por lo menos para eso.